Bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buenas vibras y por supuesto mucho entretenimiento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y especialmente entre los fans de las series y el romance, la situación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ya habrán leído en los titulares, las cosas no están nada bien. Hay mucha tensión en el aire, amenazas y un drama que sinceramente me tiene preocupado. ¿Y por qué? Porque involucra a dos personas que independientemente de lo que piensen sobre su relación, son figuras importantes en el mundo del entretenimiento y merecen respeto y seguridad. El objetivo de este vídeo es analizar la situación actual, desglosar la información que tenemos, explorar las posibles causas y, lo más importante, entender la gravedad de las amenazas que lamentablemente han llegado a la vida de Hande. Vamos a hablar del contexto, de lo que se sabe hasta ahora, y de las posibles consecuencias. Todo esto desde el respeto y la empatía porque al final, se trata de seres humanos. Así que si son fans de las series turcas, si les gusta estar al tanto de los chismes del mundo del espectáculo, o simplemente quieren saber más sobre este tema tan delicado, están en el lugar correcto. Y antes de que empecemos a sumergirnos de lleno en el tema, un recordatorio rapidísimo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudaría muchísimo. Y ahora sí, vamos a ello. Asterisco. Como les decía, la situación que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel es delicada y preocupante. Recientemente se han reportado amenazas directas contra Hande, lo que ha generado una ola de preocupación y apoyo por parte de fans y compañeros de la industria. Este tipo de situaciones nunca son fáciles de abordar, y es importante que hablemos de ello con cuidado y sensibilidad. Para entender mejor la situación, retrocedamos un poco. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como muchos de ustedes saben, protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla fue innegable, y rápidamente los fans empezaron a soñar con que esa magia también existiera fuera de la ficción. Y efectivamente sus sueños se hicieron realidad, Hande y Kerem confirmaron su relación. Su noviazgo fue muy seguido por los medios y los fans. Ambos eran muy abiertos a compartir su felicidad, aunque siempre con un cierto grado de privacidad, como es normal. Las fotos juntos, las declaraciones de amor, las muestras de cariño. Todo esto alimentó la pasión de sus seguidores, que se sentían parte de su historia de amor. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. La noticia de su ruptura sorprendió a muchos, aunque también hubo quienes predijeron que esto sucedería. Los motivos de la separación nunca fueron completamente claros, aunque se habló de diferencias irreconciliables y de la dificultad de mantener una relación a distancia, ya que ambos tenían proyectos profesionales en diferentes lugares. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Hande se centró en nuevos proyectos actorales, mientras que Kerem siguió trabajando en diferentes producciones y en sus propios emprendimientos. Cada uno por su lado, pero siempre bajo la atenta mirada de los medios y de sus fans. Y es aquí donde entramos en la situación actual, que es lo que realmente nos preocupa. En las últimas semanas, se han reportado amenazas de diversa índole dirigidas a Hande. Estas amenazas, que se han filtrado a través de redes sociales y otros canales, incluyen mensajes de acoso, insultos y, lo que es más grave, insinuaciones sobre hacerle daño. La gravedad de estas amenazas ha alcanzado un nivel alarmante, lo que ha obligado a Hande a tomar medidas de seguridad y a buscar apoyo legal. ¿Qué ha causado esta situación? Es difícil saberlo con certeza, pero hay varias hipótesis. Una de ellas, la más plausible, es que se trata de fans obsesionados con la expareja, que no han superado la ruptura y que culpan a Hande por la separación. Estas personas, por decirlo de alguna manera, han idealizado la relación y no aceptan que haya terminado. Es común que en estos casos, la frustración y el resentimiento se conviertan en odio y, lamentablemente, en amenazas. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que haya personas con intereses más oscuros detrás de todo esto. Podrían ser competidores profesionales, o incluso alguien con problemas psicológicos que utiliza las redes sociales como una plataforma para expresar su ira y su violencia. En cualquier caso, independientemente de las causas, las amenazas a Hande son inaceptables y deben ser investigadas a fondo por las autoridades.
La seguridad de Ande y su bienestar emocional son lo más importante. Y es aquí donde entra Kerem Bürsin. Ante esta situación, Kerem ha expresado su apoyo a Ande. Aunque ya no están juntos, Kerem ha demostrado que el respeto y la empatía siguen existiendo. Ha emitido mensajes de solidaridad, condenando la violencia y las amenazas, y ha mostrado su preocupación por el bienestar de Ande. Este gesto, que para muchos puede parecer normal, en realidad es muy importante. Demuestra que a pesar de haber terminado su relación sentimental, existe un lazo de respeto y cariño entre ellos. Y sobre todo, demuestra que Kerem es una persona con valores y con un gran sentido de la humanidad. La reacción de Kerem ha sido muy aplaudida por sus fans y por el público en general. Se le ha reconocido su madurez y su compromiso con la defensa de los derechos y la seguridad de Ande. Y es que en momentos como este es crucial que la gente alce la voz y condene cualquier tipo de violencia, especialmente la violencia de género. Es importante destacar que las amenazas a figuras públicas, como Ande, no son un caso aislado. Lamentablemente es algo que sucede con frecuencia en el mundo del espectáculo y, en general, en la sociedad. Las redes sociales, aunque son una herramienta poderosa para la comunicación y la conexión, también son un caldo de cultivo para el odio, el acoso y la violencia. Es fundamental que todos, como sociedad, tomemos conciencia de este problema y que trabajemos para combatirlo. Esto implica denunciar cualquier tipo de amenaza o acoso, apoyar a las víctimas y promover una cultura de respeto y tolerancia. También es importante que las plataformas de redes sociales tomen medidas más efectivas para combatir el odio y la violencia en sus plataformas. Volviendo a la situación de Ande y Kerem, es crucial que Ande se sienta segura y protegida. Debe contar con el apoyo de sus seres queridos, de sus amigos, de su familia, y también del público en general. Y es muy importante que las autoridades tomen las medidas necesarias para investigar las amenazas y para proteger su integridad física y emocional. Espero que esta situación se resuelva pronto y que Ande pueda recuperar la tranquilidad y la paz que se merece. También espero que esto sirva para generar conciencia sobre la importancia de combatir la violencia y el acoso en todas sus formas. Y por supuesto aprovecho para mandar un mensaje de ánimo y apoyo a Ande y Kerem. Y a todos los que estén pasando por una situación similar, no están solos. Hay mucha gente que se preocupa por ustedes y que está dispuesta a tenderles una mano. Recuerden siempre buscar ayuda y apoyo. La salud mental es muy importante. Asterisco, asterisco, asterisco. En resumen, hemos hablado sobre la situación actual de Ande Erçel y Kerem Bürsin, analizando las amenazas que ha recibido Ande y el apoyo que ha brindado Kerem. Hemos explorado las posibles causas de estas amenazas, la importancia de la seguridad de Ande y la necesidad de condenar cualquier tipo de violencia. También hemos reflexionado sobre la importancia de tomar medidas para combatir el odio y el acoso en las redes sociales y en la sociedad en general. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y útil. Sé que este es un tema delicado, pero creo que es importante hablar de ello con respeto y con empatía. Y espero que hayamos logrado transmitir un mensaje de apoyo a Ande y Kerem, y a todos los que estén pasando por una situación similar. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuál es su opinión sobre las amenazas a Ande? ¿Creen que es importante que Kerem haya mostrado su apoyo? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, no olviden dejar un like si les gustó este vídeo, compartirlo con sus amigos, y sobre todo, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.